Son las 8 de la tarde, hora central europea, momento de nuestro repaso por la actualidad internacional. Llevamos una hora hablando de cuestiones geopolíticas, así que si nos lo permiten, vamos a empezar con algo un poquito más amable, aunque enseguida entramos en materia geopolítica, pero es que hoy ha sido el día del indulto al pavo, esa tradición estadounidense que siempre, resulta bastante curiosa de seguir, y hoy se han indultado a dos pavos, a Goebel y Waddell. Ha habido algo de preocupaciones porque uno de ellos, Waddell, no estaba presente, pero realmente también ha sido indultado. Waddell está a salvo. Los dos pavos han pasado la noche previa al indulto, por cierto, en un hotel de lujo. Han enseñado incluso también las imágenes. Vamos, que han dormido los pavos mejor que muchos. Hoy, como decimos, el presidente Donald Trump, después de esa ceremonia en la Casa Blanca, ha otorgado el indulto. Son dos pavos que se libran de estar en las mesas de Acción de Gracias este año. The turkeys being pardoned today go by the names of Gobble and Waddle. When I first saw their pictures, I thought we should. Waddell y Goebel, de una granja en Carolina del Norte, han sido los protagonistas este año del indulto del presidente Trump y la primera dama Melania Trump. Como es tradición en Estados Unidos, uno de ellos será nombrado el pavo nacional de Acción de Gracias, el otro será su suplente en el Jardín de Rosas. Goebel fue el único pavo presente en la ceremonia del indulto. El propio presidente estadounidense ha sido quien ha hablado de ello en rueda de prensa. Decía: Waddell, por cierto, está desaparecido en combate. Después, desde la Federación Nacional del Pavo, su presidenta Leslie Oden ha tranquilizado a aquellos que preguntaban por el otro pavo en cuestión, por Waddell. Dice que han hecho como si estuviera aquí y que está a salvo ambos pavos. De hecho, Waddell ha visitado también incluso la sala de prensa de la Casa Blanca, ha hecho su debut. Bien, mientras tanto, durante el indulto al pavo, claro, estábamos pendientes también por si Donald Trump decía algo en clave geopolítica. Estefanía Muniz ha comentado que la ciudad de Chicago podría ser totalmente segura en 4 semanas. We could make Chicago a safe city in a period of 4 weeks. Y Trump concreta que es gracias a su estrategia de seguridad pública. También ha citado una disminución del 64% en la delincuencia en Memphis y en Tennessee como ejemplo de lo que ha descrito como estrategias eficaces para la reducción de esta delincuencia. Los comentarios surgen mientras Trump había hecho varias referencias a las tendencias delictivas de esta ciudad, incluyendo un reciente ataque violento contra una mujer que viajaba en tren en Chicago y que terminaba rociada. Trump también ha hablado de Ucrania, ve cercano el acuerdo para la paz, mientras que Zelensky ha alertado de que Kiev debe participar en esos planes. Washington está haciendo avances en relación con el acuerdo de paz de Ucrania, aunque considera que ese acuerdo se debería haber cerrado más rápido. We're going to get there. 25,000 soldiers, Ukraine, Russia. Mientras, según informa Axios, Zelensky quiere reunirse con su homólogo estadounidense lo antes posible para sellar el plan conjunto, tras lo informado al medio por su jefe de gabinete, Andriy Yermak. Yermak enfatiza que el líder ucraniano desea discutir personalmente con Trump el tema de las concesiones territoriales a Rusia. Según él, ambos presidentes podrían reunirse durante el Día de Acción de Gracias, y sobre los detalles ha hablado previamente la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, quien se muestra optimista sobre esos avances, pero considera que todavía quedan algunos detalles delicados por resolver. En este sentido, Zelensky destaca que las conversaciones siguen su curso y que los intercambios con Washington, especialmente con Trump, se mantienen activos. Advierte el presidente de Ucrania que aún queda mucho trabajo por hacer y que los planes de paz deben darse con su país para respetar las garantías de seguridad. Según ABC News, una delegación ucraniana habría llegado a un acuerdo con Estados Unidos, quedando algunos detalles menores por resolver. Когда сейчас они говорят не сметь без нас ничего делать, у вас уже были шансы, ребята. Por su parte, estamos escuchando al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien ha declarado que Rusia aún no ha recibido la versión oficial del plan de paz para Ucrania del presidente estadounidense, pero que las disposiciones claves se ajustan a los acuerdos alcanzados entre Trump y Putin. También ha lanzado cierto órdago a la Unión Europea, de quien ha criticado que ahora quieran participar en esas negociaciones. Por cierto, que hoy se han reunido en Abu Dhabi el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, con delegaciones de Ucrania y Rusia, según apuntan desde Financial Times. Entonces, Emmanuel Macron ha pedido un ejército ucraniano fuerte y sin limitaciones. Sin limitaciones para las Fuerzas Armadas de la nación devastada por la guerra. Al mismo tiempo, se ha informado que el último plan respaldado por Estados Unidos permitiría a Ucrania mantener sus fuerzas compuestas por hasta 800.000 soldados.
Dice, las negociaciones están adquiriendo un nuevo impulso, debemos darle este impulso no porque haya motivos para alarmarse por la solidez de Ucrania y la lentitud de Rusia, sino porque existe la posibilidad de un progreso real. Además, según informan desde la agencia de noticias rusa TASS, Macron ha señalado que la Unión Europea tomará la decisión sobre los activos rusos congelados en los próximos días. El valor de los activos rusos en Europa se estima en unos 200.000 millones de euros. En Oriente Medio, los mediadores de Egipto, Qatar y Turquía se han reunido en El Cairo para impulsar la segunda fase de alto el fuego en Gaza. Según informan desde Al Qaeda News, entre los asistentes estaban el jefe de inteligencia de Egipto, el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohammed bin Al-Thani, el jefe de inteligencia turco. El objetivo principal de la reunión es coordinar con el centro cívico militar y abordar los obstáculos que podrían retrasar el avance en la siguiente etapa del acuerdo. Por cierto, que las fuerzas de defensa de Israel han recibido los restos de otro rehén fallecido retenido en Gaza. Si se confirma que es un rehén, a Hamas le quedaría devolver 2 cuerpos más. Además, las fuerzas de defensa de Israel han eliminado a 5 sospechosos en el este de Rafah y confirman que sus tropas en el Comando Sur continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata. Israel ha respaldado la orden de Estados Unidos de considerar organización terrorista a la Hermandad Musulmana del Líbano, Jordania y Egipto. La directiva de Trump instruye al Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro a entregar un informe dentro de 30 días sobre la designación de las ramas de la hermandad en el Líbano, Jordania y Egipto como organizaciones terroristas. Y mientras tanto, Reino Unido aumenta el salario mínimo nacional un 4,1% para los trabajadores mayores de 21 años. De 12,21 libras a 12,71 libras la hora. Supone un aumento del 4,1% y equivale aproximadamente a 900 libras anuales para un empleado a tiempo completo. Además, el salario mínimo nacional para los trabajadores de entre 18 y 20 años aumentará un 8,5% hasta los 10,85 libras por hora. Por cierto, que mañana la canciller de Finanzas, Rachel Reeves, presentará esos presupuestos para 2026. Y de hecho tendremos retransmisión especial aquí también en directo a lo largo de la mañana. Mientras tanto, miramos a otra clave, las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Donald Trump podría hablar directamente con el presidente venezolano, con Nicolás Maduro. Según Axios, el presidente Trump ha informado a sus asesores que planea mantener conversaciones directas con Nicolás Maduro. La semana pasada, Trump declaraba que no descarta el despliegue de tropas estadounidenses en el país en medio de los continuos ataques de su administración contra supuestos buques narcotraficantes frente a las costas venezolanas. Y por cierto que la ONU ha expresado una gran preocupación por la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre Venezuela. Le preocupa el hecho de que Estados Unidos haya calificado al Cártel de los Soles como organización terrorista y que haya sugerido que es Nicolás Maduro, el presidente venezolano, quien la lidera. El portavoz de la ONU, Dujarric, ha dicho que la designación ha sido una decisión unilateral de Estados Unidos y ha dicho que todos los estados deben actuar conforme al derecho internacional, creando al mismo tiempo un espacio para el diálogo. Dice que han seguido desde Naciones Unidas con gran preocupación esta situación en general. Por otro lado, el Departamento de Eficiencia Gubernamental ha desmentido la disolución de la agencia destinada a la reducción de cuentas. Ayer Reuters informaba que la agencia se había disuelto a 8 meses de que terminara su mandato. Pues bien, hoy, según publican desde el propio Departamento de Eficiencia Gubernamental en su red social, en X, la noticia, según apuntan, es falsa. Miramos en clave de política monetaria a Scott Bessent, el secretario del Tesoro. Dice que el próximo presidente de la Fed se podría conocer antes de Navidad. En declaraciones a la CNBC también ha declarado que hay 5 nombres muy sólidos y que hoy realizará las últimas entrevistas. Por cierto, que según Bloomberg, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, es considerado por asesores y aliados del presidente Trump como el favorito para presidir la Reserva Federal. Y pasamos a una batería de referencias macroeconómicas. El empleo privado de Estados Unidos pierde impulso. El informe ADP revela una caída de 13.500 puestos de trabajo semanales durante las últimas 4 semanas. Además, según ADP, el empleo en el sector privado creó en octubre 42.000 puestos de trabajo, mostrando un cambio de tendencia después de eliminar 32.000 nóminas en septiembre.
Los precios al productor de Estados Unidos, el IPP, aumentan un 0,3% en septiembre. El índice aumenta un 2,7% en tasa interanual. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el principal factor del aumento del índice de demanda final han sido los precios de los bienes de demanda final, que han subido un 0,9%, mientras el índice de servicios se ha mantenido sin cambios. Quien cae es la confianza del consumidor, que retrocede en 6,8 puntos en noviembre. Y se sitúa en 88,7 puntos desde los 95,5 puntos en el mes de octubre. Además, según The Conference Board, la confianza disminuye en casi todos los grupos de ingresos. Miramos también a las ventas minoristas y de servicios de alimentación en Estados Unidos, que ascienden un 0,2% en septiembre. Alcanzando los 733.300 millones de dólares, según la Oficina del Censo. Las ventas totales durante el trimestre transcurrido desde julio han aumentado un 4,5% en tasa interanual. El indicador se frena tras avanzar un 0,4% en el mes de agosto y empeora expectativas del consenso, que anticipaban un ascenso del 0,6%. Y por último, los precios de vivienda en Estados Unidos se mantienen sin cambios en el mes de septiembre. Según la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, en el tercer trimestre los precios de la vivienda han crecido un 2,2% interanual. Por su parte, según el S&P Case-Shiller, los precios de la vivienda han aumentado un 1,3% en el mes de septiembre y las ventas de viviendas pendientes han aumentado un 1,9% en el mes de septiembre, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.